tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay un mejor lugar, Señor, donde quisiéramos estar más que en tu presencia, en tu trono, delante de ti, Señor, honrando y alabando tu santo nombre, Dios.
porque tú eres bueno y digno de toda alabanza y de toda adoración. A ti, Señor, sea toda la gloria y el honor, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Por favor, hermanos, los hermanos que encargaron o que apartaron su devocional diario hace 8 días, recuerden ya, el devocional está ahí disponible. Si alguien necesita, no lo encargó, pues me dice, porque ya tocaría buscar más, ya sería por encargo especial, ¿no? Que pronto alguien no lo alcanzó a encargar, pero quiere tenerlo. Ya los que están todos comprometidos, al menos están comprometidos, y esperamos que puedan llevarlos hoy o en estos próximos días. Entonces no lo olvidemos. Voy a pedirles, hermanos, que miren conmigo en sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 7 del profeta Isaías. Capítulo 7 del profeta Isaías. Solamente quiero que leamos el versículo 14 del profeta, capítulo 7 del profeta Isaías. Versículo 14. ¿Lo tiene? Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a mirar luego todo el resto del contexto del pasaje, y me alegra que quienes están aquí presentes esta mañana podamos delante del Señor tener el privilegio de reflexionar en esta palabra para que nuestras vidas sean edificadas. Yo quiero esta mañana hablar, a la luz de ese versículo, de lo que pudiéramos llamar una señal de esperanza. Una señal de esperanza. Estamos en tiempo de Navidad, diciembre. Siempre se piensa en el hecho que dio lugar a la Navidad, que fue el nacimiento de Jesús. Por eso existe la Navidad, porque Jesús nació. Navidad es Jesús nació, es el nacimiento por excelencia, es el nacimiento del Dios encarnado, si pudiéramos decirlo así. Pero cuando Jesús nació, Él lo hizo en un mundo sumamente desigual, en un mundo en el que se marcaban de una manera, yo diría, bastante alarmante los contrastes. Jesús nació y lo hizo en unas condiciones en las que ningún rey hubiera querido que su hijo naciera. Sin embargo, en contraste con eso, estaba establecido en toda Palestina el esplendor de los reyes judíos de ese entonces. Pero Jesús también nació y vino como príncipe de paz, en medio de un contexto en el que había una guerra fría entre el establecimiento romano en Palestina y la oposición del pueblo judío, que amenazaba con levantarse contra ese poder. Jesús nació en medio de una situación que parecía ser de mucha pobreza, habiendo sido rico, pero también en el medio en que Jesús nació imperaba una gran pobreza y una gran enfermedad en mucha gente. Era una situación sumamente desigual. Es un contraste
muy interesante el ver cómo Jesús nace en esa situación, en tanto que el medio en el que Él viene es un medio en crisis social, en crisis moral, en crisis económica, en crisis espiritual. El medio en el que Jesús nació era un medio en crisis. Y era un medio en el que la gente también, como hoy, anhelaba la paz, la tranquilidad, la calma. Poder tener la garantía de vivir seguros, de que pudieran vivir bien y de que nada fuera en ninguna manera a impedir que sus vidas de verdad se realizaran y se manifestaran en una forma creativa. Hoy nosotros vivimos en un mundo que anhela también la paz, y sin embargo, en un mundo que anhela la paz, es un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de guerra, un mundo lleno de abuso, un mundo lleno de tiranía, un mundo lleno de inmoralidad. Y aún en medio de este mundo, también nosotros podemos celebrar y pensar y volver otra vez a recordar el nacimiento de Jesús. No debemos olvidar que si bien Jesús nació y eso es motivo de fiesta, es motivo de alegría y es motivo para poner lindos adornos y todo eso está muy bien, pero también tenemos que recordar que celebramos el nacimiento de Jesús, pero vivimos en un mundo en crisis. Entonces la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué significa el nacimiento de Jesús para un mundo en crisis? Hoy vivimos en un mundo en crisis, en un mundo que anhela la paz la familia, anhela la paz la sociedad, anhela la paz los que trabajan, los que dependen de un sueldo, anhela la paz el gobierno, anhela la paz el Estado, anhela la paz, todo el mundo anhela la paz, que se acaben las guerras, que se acaben las masacres, que se acabe el hambre, que se acabe la injusticia, que no haya más asaltos, que se acabe la delincuencia, que se acabe el vicio. Pero la pregunta es, ¿realmente habrá paz? Siendo que la paz solo la puede dar Dios, y la verdad es que no puede haber paz sin Dios, y un mundo que ha desechado a Dios no puede tener paz. Es imposible que tenga paz. En el capítulo 57, ahí mismo de Isaías, en el versículo 20 y el 21, el profeta decía, pero los impíos son como el mar en tempestad. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho Dios. No obstante, la paz es una esperanza válida, es una esperanza que de verdad es deseable, es algo bueno, pero es una esperanza que está fundamentada en algo que no puede traer paz. Solo se espera paz de quien no puede dar la paz. El profeta Isaías nos habla de una esperanza dada en medio de la crisis. El mundo de Acaz, el rey de turno en el tiempo de Isaías, en el trono de Israel. Acaz, el mundo de Acaz fue un mundo en crisis. Acaz mismo fue un gobernante en crisis. Acaz ascendió al trono cuando apenas tenía 20 años de edad, y en el transcurso de los 16 años de su gobierno le tocó enfrentar lo que se llamaba una coalición entre Israel y Siria contra él, con el fin de quitarlo del trono, dado que Asiria venía arrasando con todo a su paso.
Entonces dice el texto que en vista de tal amenaza, el corazón de Acaz se llenó de pánico, igual que el corazón de la gente. Y ante tal amenaza no podían hacer absolutamente nada. Ese era un momento crucial. El desafío era confiar en Dios o perderlo todo. El reto era confiar en Dios. Dios le planteó a Acaz: yo puedo solucionar tu problema si confías en mí. En el versículo 7, el profeta Isaías dice: por tanto, Jehová el Señor dice, no sucederá eso, no será así. El que tú tengas miedo de que esa amenaza que viene contra ti va a realizarse, eso no podrá ser. Pero si tú confías en mí. La negativa de Acaz a creer los hundió a él y a su pueblo en una profunda crisis espiritual, social y moral, al punto que con el tiempo terminaron siendo conquistados por los asirios y como deportados, como exiliados en la tierra de Babilonia. El mundo ha estado siempre sumido en crisis, desde cuando los seres humanos decidieron dejar a Dios de lado. La crisis humana se presenta no porque falte educación, no porque falte más civilización, no porque falten más reglas o normas para relacionarse los unos con los otros, no porque falte democracia o porque falte una religión que practicar. No, la crisis humana se presenta porque se dejó de lado a Dios, porque se marginó a Dios, porque los seres humanos han echado a Dios de su vida, lo han puesto al margen de su vida. Hoy vivimos la crisis social, la crisis moral, espiritual y la crisis de valores, por lo que los sistemas políticos están inculcando en la gente y lo que a una gran mayoría les gusta. Hoy estamos siendo testigos, estamos siendo partícipes de una civilización que muy educada, muy llena de ciencia, muy llena de capacidades para el manejo de gestiones públicas y demás cosas, pero vivimos en medio de una civilización que le ha dicho no a Dios y está sumiendo el mundo en una profunda crisis. Pero en medio de toda esa crisis, así como en el tiempo cuando Jesús nació, hoy también Dios nos da una esperanza en medio de esa crisis. La señal de una esperanza garantizada por la presencia misma de Dios. Miren cómo son las cosas. Volvemos al versículo 14 con el que comenzamos. Allí el profeta Isaías dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La señal de una esperanza garantizada por la presencia de Dios. Igual que a Acaz, Dios le dijo: yo puedo solucionar tu problema si tú me das lugar. Dios le dice al mundo hoy: yo les puedo solucionar sus problemas si ustedes me dan lugar. Dios te dice a ti hoy, y me dice a mí, y le dice a cada familia, y le dice a todo ser humano hoy: yo puedo solucionar tus problemas si tú me das lugar hoy en tu vida. En medio de la crisis, nosotros anhelamos una esperanza. Entonces Dios revela una señal de esperanza para la crisis. La verdad es que en Dios siempre hay esperanza.
En Dios siempre hay esperanza. Dios le anuncia a la humanidad que hay una gran esperanza y esa esperanza está en el nacimiento de un niño. Así como en Egipto, el nacimiento del niño Moisés fue una señal de esperanza para el pueblo esclavizado. Fue una señal de liberación, una señal de libertad, la cual a su tiempo llegó. Así, este niño que anuncia Isaías es una señal de esperanza. Esta profecía de Isaías que él comienza a desarrollar en este versículo 14 del capítulo 7, permítame, concéntrese conmigo en esto que quiero explicarle aquí. Esta profecía tiene su cumplimiento en lo que pudiéramos llamar dos fases. Hay una fase inmediata, pero hay otra a largo plazo. En la primera fase tenía que ver con la presente situación de Acaz. Tenía el propósito de hacerle ver a este rey que la amenaza de Rezín y Peca, que eran sus principales enemigos, que se habían unido contra él, esa coalición sería disuelta por la intervención de Dios si Dios le daba lugar. Pero en la segunda fase, la profecía se extiende hacia un futuro lejano. En la versión hebrea del texto de Isaías se usa una palabra que es traducida como muchacha o doncella y se refiere a una muchacha joven que está en edad de contraer matrimonio o que quizás ya se ha casado pero está muy joven, pero aún no tiene su primer hijo. Pero cuando se hizo la traducción que se conoce como la Septuaginta, unos 300 años de Cristo, unos 300 años antes de Cristo, en esa traducción se tomó la palabra muchacha o doncella y se tradujo por la palabra virgen. Los que tradujeron la Septuaginta lo hicieron del texto hebreo al texto griego y utilizaron la palabra virgen en lugar de muchacha. Varias cosas influyeron para que los traductores llegaran a esa conclusión, porque eso tiene un mensaje muy interesante. Varias cosas influyeron. La primera, ellos comenzaron a reconocer, comenzaron a analizar el fracaso insidioso de los reyes judíos, que como Acaz llevaron a la nación al abismo. Entonces, ellos dijeron, no, un rey humano, entonces no es el cumplimiento de la profecía. Acaz no fue el cumplimiento de la profecía. El hijo que le fue prometido a Acaz no fue el cumplimiento de la profecía. Tenía que haber algo mucho más allá. Otra cosa que ellos analizaron fue la concepción de la figura de un rey ideal, a raíz de la crisis provocada por la destrucción de Jerusalén y la caída del rey que se consideraba el ungido de Jehová. Entonces ellos dijeron, si este rey fracasó, este no era el rey ideal. El mundo necesita un rey ideal, un rey que esté a la altura de la necesidad y de la problemática del mundo. Ellos concibieron a un rey ideal. Y otra cosa que ellos tuvieron en cuenta fue la esperanza mesiánica de Israel, que se basaba en la promesa de Dios a David y que era una promesa en la que Dios le había dicho que establecería sobre su trono perpetuamente y para siempre a un descendiente suyo. Entonces ellos llegaron a la conclusión, no, este rey, ningún rey humano puede ser el que sea establecido para siempre en el trono de Israel. Así que ellos tradujeron la palabra muchacha por la palabra virgen para dar a entender
que el advenimiento de ese rey ideal, en contraste con los fracasados reyes humanos, ese rey vendría por obra, por una acción o una intervención sobrenatural de Dios. Ese rey vendría de manera sobrenatural. Hoy en día el mundo busca ese rey, ese gobernante ideal, y cada gobernante que se elige aquí o allá o más allá o donde quiera que se elijan gobernantes en el mundo, de una u otra forma esos gobernantes decepcionan, traicionan, abusan del poder, no reconocen los derechos de las personas y llevan las naciones a la tiranía y a la destrucción y al abismo. Así como ningún gobernante puede realmente solucionar todo. ¿Cómo se ilusiona cualquier pueblo, cualquier nación en el mundo al elegir un gobernante y lo hacen pensando, este sí es la solución, este sí es el del cambio, este sí es el de la paz total? Pero ningún gobernante podrá ser jamás ese rey ideal. Pero este niño por nacer, que es anunciado por Isaías, es anunciado como el rey ideal. En la narración que Mateo hace del nacimiento de Jesús, dice que José, el esposo de María, no podía entender cómo su futura esposa había resultado embarazada. Pero después de que Dios le reveló a José que ese hecho había venido por obra sobrenatural de Dios a través de su Santo Espíritu, José comprendió y aceptó la situación. Entonces Dios le reveló a José y le dijo, tú le pondrás el nombre a ese niño. Y el ponerle nombre significaba que José lo adoptaba como su propio hijo. Pero Dios le dijo, tú lo llamarás Jesús. Y se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino enviado del Padre como una muestra de amor para con todo el mundo. Nosotros pudiéramos decir, Jesús en realidad le pertenece a todo el mundo. Jesús es promesa de paz para todo el mundo. Lo que necesitamos comprender es que nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra injusticia, nuestro materialismo, nuestra inmoralidad, nuestra violencia, nuestro odio, nuestra enemistad, siguen siendo una barrera entre el hombre y Dios y entre los seres humanos unos con otros. Pero Jesús vino para romper, para quitar esa barrera. Jesús vino para quitar esa barrera. El pecado es un problema de actitud del corazón, pero también es un problema de actitud hacia Dios y es un problema de actitud hacia mis semejantes. Es un problema que afecta profundamente todo mi carácter, afecta mi vida y afecta mis relaciones interpersonales. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les hacía ver, o mejor, nos hace ver también a nosotros, que en los tiempos de los comienzos de la iglesia había un serio problema entre los judíos y los gentiles. Los judíos y los gentiles. Los judíos eran los que se consideraban buenos, aceptables, temerosos y privilegiados por Dios. Los gentiles eran los pecadores, eran los malos, eran los perversos, eran lo peor. Así que los judíos no querían para nada a los gentiles.
Sin embargo, les daban lugar para que se acercaran un poquito al templo de Jerusalén. Había un templo había un atrio en el templo que se conocía como el atrio de los gentiles, pero era por allá lejos, muy lejos, donde ellos podían reunirse. Los que tuvieran interés en el judaísmo podían reunirse allá para medio escuchar por allá lo que hacían los judíos en sus celebraciones y en sus ritos. Habían puesto letreros por toda parte amenazando a los gentiles con la pena de muerte si algún gentil o alguna persona no judía traspasaba la barrera. Y había esa separación entre los judíos y los gentiles en nombre de Dios. En el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 13, dice: Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Piense usted en esto. La iglesia comenzó a surgir. Los primeros creyentes cristianos fueron judíos, que aceptaron a Cristo de verdad, de corazón. Pero también con el tiempo comenzaron a creer en Cristo los gentiles. Los gentiles comenzaron a abrir su corazón a Cristo y también se hicieron cristianos. Entonces la iglesia ahora, al margen de la religión, ahora al margen del templo, la iglesia se reúne en otra parte, se reúne en las casas. Entonces, a esas reuniones de la iglesia va el que era judío, pero ahora es cristiano. A esas reuniones de la iglesia iba el que era gentil, pero ahora es cristiano. Y ahora se encuentran en Cristo, en la iglesia, en paz y en armonía, en compañerismo y en amor, tanto judíos como gentiles, por la presencia de Cristo Jesús en sus corazones. Mateo decía: si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no importa si esos 3 están en desacuerdo, no importa si esos 3 se odian entre ellos, no importa si esos 3 están peleados entre ellos, no importa si esos 3 no se quieren, no se aceptan, pero si yo estoy en medio de ellos, eso marcará un cambio y una diferencia. Dios nos da una señal de esperanza garantizada por la presencia misma de Él. Así que, hermanos queridos, permítanme terminar con esto. Esa esperanza que Dios nos da es una esperanza sobrenatural. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces Jesús habló de una paz sobrenatural. Una paz sobrenatural. Vuelvo y repito, una paz sobrenatural. Una paz que no es de manufactura humana, sino que es hecha por la mano misma de Dios. Cuando las circunstancias humanas o terrenales se salen de control o ya parecen no tener remedio, cuando se hace más grande la desesperación, la angustia o el miedo, es cuando se requiere una ayuda sobrenatural. Y ese parece ser el punto en el que se aviva o se pierde la esperanza. Dios le planteó
un reto a Acaz. En el versículo 12, Dios le dice por medio del profeta Isaías a Acaz. En el versículo 11 le dice: pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré ni tentaré a Jehová. El reto era: dale lugar a Dios. Dale lugar a Dios en medio de tu crisis. Dale lugar a Dios en medio de tu crisis. Y Él cambiará las cosas. Pero Acaz dijo: no, yo no voy a darle lugar a Dios. Entonces Acaz rechazó la oferta de Dios. En realidad, la crisis es la ocasión que Dios usa para invitar a Acaz a volver a Él. Y este es un llamado que Dios le hace a Acaz al arrepentimiento, y es un llamado a la fe y a la confianza en Él. Era la ocasión para darle lugar a Dios, porque hasta entonces Acaz había estado vinculado a los dioses falsos de los gentiles, de los paganos. Pero Acaz rechazó la invitación de Dios, no le dio lugar a Dios. Hermanos, hermanas, Jesús es el cumplimiento de la señal anunciada por Isaías. Volviendo a la narración de Mateo. La narración de Mateo dice que Jesús nació sin ninguna intervención humana, sin que José, que era el esposo de María, tuviera nada que ver en la concepción de Jesús. Y dice Isaías: si esto fue así, para que se cumpliera lo dicho por el profeta había anunciado que Jesús se llamaría Jesús, cuyo nombre significa Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén, hermanos. Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que Jesús es el cumplimiento de la señal anunciada por Isaías. Y eso significa que el planteamiento bíblico es que Jesús es la esperanza para la crisis del mundo. El remedio de Dios para cualquier crisis es que Él mismo se hace presente en la crisis. Jesús se encontró en su ministerio con muchas personas, se encontró con muchas vidas de hombres y mujeres, se encontró con personas cuyas vidas estaban destruidas, habían sido echadas a perder, se encontró con personas sin esperanza, se encontró con personas en crisis, en serias crisis, como el caso de un hombre llamado Jairo. Jairo tenía una hija, dice el evangelista Lucas. Jairo tenía una hija y esa hija se enfermó tan gravemente que murió. Mientras la niña estaba enferma y estaba ya al borde de la muerte, alguien le mandó a decir a Jairo que su hija estaba muy grave, y Jairo le pidió a Jesús que por favor le ayudara con su hija, que era una niña que tenía 12 años y estaba muriendo, prácticamente estaba agonizando. Mientras Jesús atendía otro caso, el caso de una mujer que tocó su manto por detrás y fue sanada de una enfermedad que tenía la niña, murió. Y alguien vino y le dijo a Jairo: Jairo, tu hija ha muerto. Y yo creo, mire bien, imagine usted el cuadro. Alguien vino y dijo: tu hija ha muerto, Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Imagine usted el cuadro. Trate de imaginar el rostro desencajado, el rostro descompuesto, el rostro empalidecido de aquel hombre que acaba de escuchar: su hija ha muerto. Pero trate de imaginar también Jesús
Seguramente observó ese rostro desencajado, desilusionado y triste. Pero mire usted las palabras que Jesús le dice. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entonces dice luego, entrando en la casa, allí en aquella casa donde en ese momento había muerte, tristeza, dolor, llanto, gritos de desesperación, pero estaba ausente la presencia de Jesús. Allí Jesús entró en esa casa. Entrando en la casa, dice, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y todos lloraban y hacían lamentación. Pero Jesús dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y aunque se burlaban de él, Jesús la tomó de la mano y clamó, dice aquí, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Jairo era un hombre en crisis. Su hogar llegó a ser un hombre en crisis. La situación de su familia llegó a ser una familia en crisis, una situación en crisis. Pero la presencia de Jesús marcó la diferencia. Amén, hermanos. Sí, Dios nos da una señal de esperanza por su presencia misma. Y esa es una señal de una esperanza sobrenatural. Algo que solamente Dios a través de Jesús puede hacer. Yo creo que Jesús está presente hoy en el mundo. Él sigue siendo la señal de esperanza que Dios ha dado a conocer. Muchos de nosotros lo hemos podido experimentar cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez vivimos en un momento en el que no teníamos esperanza. He escuchado el testimonio de un pastor aquí en Bucaramanga que decía: yo llegué a un punto, cuando conocí a Jesús, llegué a un punto en la situación en la que vivía, en la que estaba, las circunstancias en las que estaba, que un día tomé una pistola y la puse en mi sien y ya iba a oprimir el gatillo. Cuando yo no entiendo qué pasó, escuché una voz que me decía: no te hagas daño, yo estoy aquí. Y a raíz de eso ese hombre entregó su vida a Cristo. Él sigue siendo la señal de esperanza que Dios ha dado a conocer. Yo no sé cuáles sean tus situaciones de crisis o tus expectativas para este año que termina o el año que comienza, pero sí puedo decirte que la señal de verdadera paz es Jesucristo. Démosle lugar a Jesús con fe. Démosle lugar a su presencia. Démosle más lugar a su presencia. Y la presencia de Jesús marcará la diferencia. Amén, hermanos. La presencia de Jesús marcará la diferencia. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Estemos de pie, hermanos, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, a ti te alabamos y te exaltamos. Qué bueno, Señor Dios, qué maravilloso es volver a recordar, o quizás quienes hoy no lo sabían, volver o poder saberlo, que Jesús es Dios con nosotros, que su presencia nos garantiza una esperanza, que su presencia nos garantiza una paz verdadera, que su presencia transforma lo que es muerte en vida, que su presencia transforma lo que es miedo y temor en seguridad y alegría. Señor Jesús, que tu presencia sea más real en nuestras vidas. Y si esta mañana, oh Padre, aquí hay alguien que quiere decirle a Jesús: Jesús, yo quiero que tú seas mi esperanza, que tú seas esperanza viva en mi corazón, que tú seas paz en mi corazón. Yo te invito, Jesús, que vengas a mi vida.
perdona mis pecados, líbrame de mis temores y sé tú mi paz y mi salvación. Jesús, gracias por estar aquí. Gracias por haber nacido un día y por tener hoy día la oportunidad, más de 2000 años después, de volver otra vez a pensar, a reflexionar en lo que significó y sigue significando para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hogares, para el mundo en general, lo que significa el nacimiento de Jesús. Si bien es cierto que vivimos en un mundo tremendamente desigual, un mundo injusto, un mundo lleno de inmoralidad, un mundo lleno de perversión, un mundo lleno de inseguridad, de tantas cosas, pero un mundo en el que, a pesar de todo eso, podemos tener esperanza. La esperanza cierta, la esperanza sobrenatural, que es Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, gracias porque estás con nosotros, porque nos guardas, nos salvas, nos perdonas y le das sentido y propósito a nuestra vida. Señor, que nuestra vida pueda ser de bendición para otros, que puedan llegar también a saber que tú eres la verdadera paz y la verdadera esperanza. A ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre y siempre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén y amén. Dios le bendiga, Dios les guarde. Dígale a su hermano que está a su lado, te amo y Dios te ama. Dios les guarde a todos.